Está cargando. Ya. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos los participantes en este conversatorio sobre la estabilidad laboral. Con ustedes, quien les habla, Carlos Andrés Muriel Castañeda, y quien les va a presentar ahora el orden del día es Dilson Otálvaro. Dilson, o sea, por favor, a presentarnos el orden del día. Muy buenos días, mi nombre es Dilson Andrés Otálvaro, presidente de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo, y voy a continuar con el orden del día. Primero, presentación de los participantes. Segundo, presentación del tema por los moderadores. Tercero, ¿qué significa para usted la estabilidad laboral y estabilidad laboral reforzada? Cuarto, ¿conoce usted el concepto de contrato de trabajo? Quinto, ¿conoce usted cuáles son los elementos esenciales del contrato? Sexto, modalidades y tipos de contrato. Séptimo, conceptos de salario. Y octavo, medidas de mejoramiento. Presentación de los participantes. Tenemos como invitados a Viviana Muriel Castañeda, auxiliar contable, y César Pinzón, coordinador de cartera de la empresa Lico Distribuciones. Moderadores, Dilson Andrés Otálvaro y Carlos Andrés Muriel Castañeda, estudiantes de Administración y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. ¿Sabes qué es Bien, estabilidad laboral? Hola, buenos días. Realmente, estabilidad laboral, pues tengo como una pequeña idea, sería como determinado tiempo eh, estar asociada o vinculada a una empresa, como bien lo dice la palabra, estable durante un largo periodo de tiempo. sí, es, va por ahí, va por ahí. Don César, ¿qué tiene para, para aportar sobre lo que es la estabilidad laboral? Bueno, buenos días. Sí, efectivamente, pues el tema de la estabilidad laboral, como Viviana lo decía, es el tema de tener un contrato el cual nos genere una estabilidad, como su nombre lo dice, salarial, laboralmente, que nos brinde garantías para poder desempeñar nuestra labor y pues desempeñarnos diariamente en lo que pues se nos, se nos otorga, ¿cierto? Bien, bueno, para entender mejor lo que es el concepto de estabilidad laboral, nos vamos a remitir al Código Sustantivo del Trabajo y en donde nos vamos a ir a evidenciar lo que, qué es un contrato laboral. Primero que para entender qué es un contrato, ¿cierto? Dilson, por favor, me colabora con la próxima diapositiva. Listo. Entonces vamos a diferenciar lo que es un contrato y qué modalidades de contrato hay y qué tipos de contrato hay para poder determinar esa estabilidad laboral y llegar a un concepto claro y que ustedes salgan con una duda hoy de lo que es eso. Entonces nos vamos a lo que, es lo que son los contratos. Según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice lo siguiente. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal, natural o jurídico. Bajo la dependencia de la segunda, o sea, el empleador, y mediante una remuneración, ¿cierto? Quien presta el servicio se denomina como trabajador y quien recibe o quien lo recibe o remunera es el empleador, ¿cierto? La remuneración salarial puede ser con cualquiera de sus formas, ¿cierto? Artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Y hay dos modalidades de establecer un contrato. Una es de tipo verbal y la otra es de tipo escrito, ¿cierto? Entonces, para que haya un contrato verbal, según el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, tienen que establecerse tres características. La índole del trabajo, ¿cierto?
y el sitio donde vamos a presentar el trabajo. La segunda, la cuantía, cuánta plata me voy a ganar yo por ese trabajo y la forma de la remuneración, si me lo van a pagar en qué tiempo, o sea, un mes, a una semana, 15 días, ¿cómo me va a pagar el señor empleador esa plática por lo que yo le voy a prestar el servicio? ¿Cierto? Y la duración del contrato, ¿cuánto va a durar ese contrato? Entonces, un ejemplo, yo tengo una panadería y necesito una niña que venga a cubrir unos turnos acá y necesito contratarla, pero entonces yo no voy a establecer eso por escrito, ¿cierto? Porque pues vale por un poco de cláusula o porque no sé hacerlo. Entonces, para que se establezca este contrato verbal, tienen que existir esas cosas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, la panadería de doña Pepita Pérez está por la Che. Entonces, yo necesito una niña acá. Entonces, le digo, venga, un ejemplo, Juliet Viana, la voy a contratar. Yo necesito que trabaje en la panadería y que me atienda el personal, ¿cierto? Entonces, ya le estoy diciendo la índole del trabajo. ¿Sí o qué? El sitio, en la panadería, en la Che. Ah, bueno. ¿Cuánto me va a pagar? Pregunta Viviana. Ah, no, yo le voy a pagar 35.000 pesos el día. Ah, bueno, ¿y cada cuánto me los va a pagar? Me está diciendo 35.000 pesos el día, pero yo se los voy a pagar semanal. Usted va a trabajar conmigo un mes, ¿cierto? Entonces ya me está diciendo que la duración del contrato es un mes, que me va a pagar a 35.000 pesos el día, pero que se los voy a pagar semanal o quincenal, ¿cierto? Y me está diciendo la índole del trabajo, que es va a atender a las personas en la panadería, ¿cierto? Y el sitio en la panadería de la Che. Entonces ahí ya hay un contrato verbal. Y en la otra forma de contratación es el contrato escrito, que es el que nosotros estamos de pronto ya más familiarizados, que es donde establecen las cláusulas, en donde dicen, venga, yo le voy a pagar esto, firmemos acá, acordemos cómo lo vamos a hacer, cada cuánto lo vamos a hacer y cuánto le voy a pagar. Entonces, según el artículo 39 del Código sustantivo del trabajo, un contrato escrito es, el contrato de trabajo escrito se extiende a tantas ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Está exento de impuestos de papel, sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de sus celebraciones, el lugar y donde se haya contratado el trabajador y donde se haya prestando el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía y de la remuneración, su forma y periodo de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte de salario, y la duración del contrato, su desahucio y su terminación, o sea, las cláusulas de terminación. ¿Cierto? Entonces, básicamente, esos son los dos contratos que hay, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos esenciales que conforman esos contratos? Entonces, para que haya un contrato de trabajo se requiere que ocurran tres elementos, ¿cierto? La actividad de la persona, es decir, realizada por sí mismo, o sea, ¿qué hago yo para que esa otra persona me contrate? La continuidad o subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, que faculta a este a exigirle el cumplimiento de órdenes. O sea, lo que yo voy a hacer, el empleador, ¿qué me va a pedir a mí? Que haya unos objetivos, unas metas, una hora, una labor, ¿cierto? En cualquier momento, en cualquier modo, al tiempo y cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos del cual debe mantenerse por todo el tiempo la duración del contrato, ¿cierto? Y todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, ¿cierto? En concordancia con los tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos relativos en materia que obliguen al país. Entonces, todo lo que tenga, nada que vulnere la dignidad humana y que sobrepase los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o demás normas internacionales que hayan establecido. Y, por último, un salario como retribución al servicio. Esos son los elementos esenciales que deben de haber en un contrato, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de los contratos. Ahora vamos a hablar de los tipos de contrato que me representan a mí una estabilidad laboral, ¿cierto? Y para ello, pues le voy a dar la palabra a Dilson para que nos explique
¿Cuáles son esos tipos de contrato que hacen parte de las medidas de mejoramiento? ¿Sí? Como ya lo había explicado Carlos, está el contrato verbal que está en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo y el escrito en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo como características ya lo que mencionó Carlos, que son consentimientos de las partes contratantes y digamos de la contratada, que sería el empleador y el empleado. Que tiene que tener un objetivo cierto, sea de materia del contrato de trabajo, entonces sería el lugar o cosa donde se va a realizar esa tarea. La causa de la obligación que se establezca, la duración, pago, tiempo, hora y tarea, y el periodo, como lo nombraba Carlos. Eh, la duración del contrato, prueba, término indefinido, fijo, duración del contrato. Estos contratos, así sean verbal, se pueden manejar de la misma manera, porque pues así como digamos cuando iniciamos un trabajo, así sea de manera verbal, nos están diciendo qué periodo va a tener ese contrato o cuando, si yo soy el empleador, voy a decir que necesito que este trabajo sea la construcción de una casa, por ejemplo. ¿Cuánto se va a demorar construyendo esa casa? Entonces, un año, o la arreglo, 3 meses. Entonces estamos fijando unos tiempos y unos periodos, bueno, la duración, cuánto me van a pagar por eso y cada cuánto me van a pagar. Ahorita si pasamos al contrato de escrito, nos dice que todas estas evidencias deben de quedar escritas, entonces incluyen las cláusulas de las partes que acuerden libremente, la identificación y el domicilio de las partes. Carlos ya explicó esto, ¿cierto? Sí, Wilson. Carlos, listo, entonces yo voy a pasar así de recorrido. Lugar y fecha de su celebración, lugar en donde se contrató, lugar que prestará el servicio, naturaleza del trabajo, funciones o tareas, cuantía de la remuneración, forma y periodo de pago y estimación de su valor. Aquí hay que tener muy en cuenta también de que la forma y periodo de pago y digamos la cuantía en la que se va a pagar, hay que tener unos conceptos diferentes. Porque a veces cuando nosotros nos preguntan, por ejemplo, yo les hago una pregunta en estos momentos, ¿qué entienden ustedes por salario? César. Pues para mí el tema de salario es la remuneración económica que se me da en retribución a una labor que estoy desempeñando para la empresa. ¿Sí? ¿Y qué sería entonces sueldo? Pues opino que sería lo mismo, no sé. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque son conceptos muy diferentes, que hay veces uno al momento de entrar como a una liquidación o a un pago de prestaciones sociales, se deben de tener en cuenta porque son conceptos diferentes. Está el concepto de salario y el de sueldo. ¿Cuál es el sueldo? El sueldo es el que está estipulado en el contrato. Entonces, ejemplo, entré a trabajar a X empresa, a la panadería La Che, y yo firmé mi contrato escrito. Bueno, entonces ahí decía que me iban a pagar 1.000.000 de pesos como sueldo. Entonces va 1.000.000 de pesos. Y que ahí me iban a pagar unas comisiones por venta. Entonces digamos que el 0.5% por venta mensual. Y eso, pues, este dinero se le va a recibir de manera periódica. Entonces, al momento de nosotros, cuando nos vayan a liquidar primas, cesantías, tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque salario es diferente a sueldo. Cuando usted lo liquidan por sueldo, entonces lo van a liquidar por lo que es el 1.000.000 de pesos. Entonces le van a pagar sus primas por el 1.000.000 de pesos, le van a pagar las vacaciones sobre el 1.000.000 de pesos y no van a tener en cuenta las comisiones, no van a tener en cuenta subsidio de transporte, no van a tener en cuenta las cesantías. Entonces, por eso hay que estar pendiente con esto. ¿Qué es el salario? Entonces, la diferencia del salario y el sueldo es que el sueldo solo es lo que usted firmó en el contrato y el salario son la acumulación de cesantías, las comisiones que usted recibió, porque esas fueron comisiones mensuales, entonces
fueron, digamos, su salario se suma a esas comisiones, entonces ya no va a recibir 1.000.000 de pesos, sino, por ejemplo, digamos, 1.500.000 en comisiones. Entonces, esos 500.000 pesos deben de ingresar para hacer esa liquidación de prestaciones sociales. Entonces, se tienen que liquidar para cesantías, se tiene que liquidar lo del sueldo y las comisiones. Y ya lo que no se suma son, digamos, bonificaciones que son esporádicas, que de pronto ya el empleador decide, bueno, este mes le voy a reconocer 200.000 pesos más, pero solo va a pasar una sola vez en el año, no va a ser periódico. Las comisiones van a ser mes a mes, mes a mes, todas están recibiendo un porcentaje de ventas. Entonces, esos porcentajes deben de ser liquidados para cesantías, vacaciones, y se incluyen también el subsidio de transporte. ¿Para qué no se incluye para esta liquidación el subsidio de transportes? No se incluyen para las vacaciones. Cuando sale a vacaciones a uno no le pagan ese subsidio, pero sí se los deben de incluir para cesantías y primas. No sé si de pronto tienen preguntas con lo que acabo de decir. Bueno, realmente hasta ahora vengo a dar como esa diferencia, no lo tenía muy claro. Realmente, pues, esos conceptos son como muy, muy parecidos y pues ahora me queda totalmente claro. O sea que el salario es como la acumulación de todo lo ganado, por así decirlo. Mes a mes, sí, Julia Mes Viviana. a mes. Y el Usted, sueldo sería como lo que usted lo tiene, pactado. lo pactado, de acuerdo. Sí. Pero tengan Digamos, en cuenta, yo hablando con Carlos en algún momento dije que cuando nosotros nos exponen que el salario mínimo, pero pues sería sueldo mínimo legal vigente, porque pues es el que determinan ellos. Y el salario, pues estamos viendo que el salario ya viene compuesto de comisiones, todo lo que pueda recibir el empleado de manera periódica. horas extras, Pero bonificaciones periódicas, todo lo que sea periódico, lo que sea esporádico no hace no hace parte del salario, ¿sí? Hace parte libremente porque el empleador se lo quiso regalar. Un ejemplo, la prima extraordinaria de diciembre, no la legal, sino una que le regalan a usted la prima navideña. Eso no hace parte del salario, hace parte de algo que le quiso regalar su empleador por buen rendimiento, por el trabajo de todo el año, pero no hace parte de su salario y no se debe eso, pero no por se debe tomar en cumplimientos cuenta, generales. no se debe tomar en cuenta en la base de liquidación a la hora de liquidar un contrato. Si todo lo que dijo mi compañero Dixon se debe tomar en cuenta a la hora de liquidar las prestaciones sociales, ¿sí? Incluido el auxilio de transporte. Para lo que no se va a tener en cuenta el auxilio del transporte, pero sí el salario, es para liquidar el tema de las vacaciones. Es para lo único que no se toma en cuenta el tema del auxilio de transporte. ¿Listo? Continuamos, Dixon. Listo. Entonces ahí pasamos ya de la forma y periodo de pago, que hablamos pues de la diferencia entre que tiene el sueldo y salario. Entonces pasamos si hay suministros de habitación, alimentación como parte de salario, duración del contrato, desajuicio, causales que darán terminado el contrato. Entonces ahí es donde vienen, digamos, las normas, que entre esas vienen seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de trabajo, que donde colocan cómo van a ser, digamos, las suspensiones, las faltas cometidas, que las faltas graves, que si tienen unas faltas leves, bueno, dependiendo del nivel, van a tener de pronto llamados de atención o hasta suspensiones, y que si son repetitivas, se puede llegar a una terminación de contrato por justa causa. Entonces, aquí vemos la clasificación de los contratos. Están los contratos de hora-labor en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos dice que pues termina cuando la obra o tarea llega a su fin, que tienen los mismos beneficios de un contrato a término fijo o indefinido por ser un contrato laboral. Entonces esos son los que utilizan más que todos las temporales, pero pues a ellos también le van a liquidar lo mismo. Como podemos ver, bueno, ya explicamos lo del contrato de hora labor, que es más que todo lo que utilizan las temporales, y de ahí pasamos al contrato a término fijo.
De término fijo, pues se manejan pues para los contratos que son escritos también, más que todo. Bueno, y los contratos verbales, pues ellos tienen la misma validez que cualquiera de estos contratos. Pero pues ellos sí tienen que tener también, como en caso de que se llegue a alguna disputa, se deben de tener en cuenta, pues, digamos, las tareas como evidencias para poder hacer como en caso pues de llevarlo a adelantar así sea un proceso, entonces toca que haber alguna evidencia de ese trabajo. Bueno, a término fijo, entonces están en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que dicen que son iguales o mayores a un año, o no mayor a un año, o sea, deben de ser de no mayor a 3 años, pero prorrogables indefinidamente. O sea, estos contratos de término fijo se pueden hacer a 3 años y se pueden renovar automáticamente. Es decir, por ejemplo, un contrato de un año. Usted firma un contrato por un año, pero su empleador no le manda como una carta de continuidad de ese contrato y ¿cómo les explico allí? Como un preaviso. No le mandan un preaviso de ese contrato que se va a terminar o que se va a cumplir, entonces automáticamente ese contrato se renovará por el mismo periodo de tiempo. ¿Por cuánto tiempo se puede renovar ese contrato? De ahí para adelante todo lo que sea. Eh, el periodo de prueba tiene que estar escrito en el contrato a término fijo. Y su terminación requiere un aviso previo, no requiere aviso previo, pues por el tiempo que ya está estipulado. En caso tal de que no sea por alguna falta que se haya cometido en sus actividades, puede tener, dependiendo del tipo de la falta, una terminación de contrato por justa causa. Pero entonces, aquí como nos ven en este cuadrito, que la mayoría de los contratos nos llevan, más que todo el término fijo y el indefinido, nos lleva a la misma parte. Terminación de contratos en justa causa, el empleador deberá indemnizar según el artículo 28 de la ley, el artículo 28 de la ley 789 del 2002. El término, a término de un año, entonces, las labores ocasionadas, vacaciones, licencias, incremento de producción. Estos contratos se pueden, digamos, ejecutar cuando el empleador, por ejemplo, las temporadas, puede tener estos tipos de contrato a menores de un año, pero para como cubrir esas plazas que están exigiendo de más personal para poder completar una tarea o una meta. La parte no notifica terminación de contrato antes de los 30 días a finalizar ese contrato y también se renovará por un tiempo no mayor a un año, por 3 meses. Y lo mismo, si ese contrato, así sea por ese periodo de tiempo y antes de la finalidad de ese contrato y se hace un despido por injusta causa, sin justa causa se deben de hacer bajo este artículo 28 de la ley 789 del 2002. El contrato a término indefinido que está bajo el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, entonces este sí no requiere de una fecha de terminación porque como su nombre lo dice, va a término indefinido, que no tiene fin, sino hasta que las partes acuerden ya sea la terminación, ya sea bilateral o unilateral. Se requiere de cláusulas específicas, es necesario formalizar en el contrato escrito. Entonces aquí van pues ya los requisitos como los hablábamos en los otros contratos. Las prestaciones sociales, lo mismo que el de término fijo, las debe de hacer el empleador. Primas de servicios, descanso, remuneraciones y aportes a los parafiscales. Lo mismo para la terminación sin justa causa, se debe de indemnizar bajo el artículo 28 de la ley 789 del 2002. Y el contrato de civil por prestación de servicios, pues es más que todo el que utilizan como las personas que trabajan independiente para cobrar un servicio. Entonces, en este contrato se celebra de manera bilateral entre las personas, natural o jurídica, la remuneración se acuerda entre las partes y no hay una vinculación laboral con
con el empleador, solo por la tarea. Y el empleador no paga la seguridad social. En estos contratos, por ejemplo, si yo trabajara independiente, para cobrar mi servicio lo haría por un contrato de prestación de servicios, y para yo poder ejecutar ese trabajo, las empresas me van a exigir a mí una seguridad social, y esos aportes sí me los toca que hacer a mí. Y la duración va dependiendo del trabajo o la tarea que se va a realizar, y se recibe el sueldo, descuentos únicamente en retención en la fuente, dependiendo de la cantidad pues de lo que se va a cobrar, porque pues sabemos que para hacer alguna retención hay unos topes establecidos si es una persona natural o una persona jurídica. Voy a empezar a... esta condición. Entonces, pues la verdad, por el momento no tengo duda. Muchas gracias. Viviana, de pronto ibas a decir algo. Sí, por ejemplo, en ese tipo de contratos que son verbales, digamos, el empleador no está obligado a pagarme a mi seguridad social, o simplemente porque como es un contrato verbal, es algo como muy... No. Así sea el contrato verbal, el empleador debe de pagar la seguridad social, Porque a por no ser que lo ejemplo, hayan acordado un contrato de prestación de servicios, pero pues eso tiene una cuenta de cobro. de acuerdo, porque si lo estamos hablando, digamos, con esos trabajos más informales, que pues normalmente se ve que los contratos verbales son más que todo informales, en los trabajos informales, como por ejemplo el que ustedes estaban poniendo ahorita de la panadería, es algo más como informal, un contrato más informal. Entonces, como yo como empleada, entonces necesito el trabajo, entonces no firmo ningún tipo de contrato, sino que es algo como verbal, entonces por eso tengo la duda. Digamos que esa persona Sí, estaría digamos que obligada. Yo le respondo esa pregunta, Juliet Viviana. Bueno, como lo vimos al principio del conversatorio, hablamos sobre cuándo daba lugar a un contrato y las dos modalidades de contrato. Independientemente de si le pagan o no prestaciones, ahí ya el empleador está incurriendo en una falta, ¿cierto? Y eso en términos legales, frente a un ministerio de trabajo, frente a una oficina de trabajo o a un proceso laboral, pues lo condenaría a un juez a pagárselo totalmente al trabajador por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra, por no haber recibido eso. Y como son derechos irrenunciables, como se lo dije anteriormente, el empleador debe pagar todo eso y será condenado ante un juez. Entonces, por lo regular, las personas nunca entran en peleas legales porque es más el desgaste administrativo y todo, pero siempre un juez terminaría condenando esto, teniendo en cuenta el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, y teniendo en cuenta pues las partes, cómo se debería constituir el contrato verbal, ¿cierto? La índole del trabajo, la cuantía y la duración del contrato. Si esto aplica, pues aplica el resto del Código Sustantivo del Trabajo, y por ende todas las normas que a él le apliquen o le modifiquen, ¿cierto? Que hasta el momento es vigente. Entonces, el desconocimiento de la norma no lo exime de la misma. Esa es básicamente la respuesta. Listo, vamos a continuar entonces ya aclarando esa duda. Y por ejemplo, también hay que aclarar que, por ejemplo, cuando ellos no es que pronto sea por ignorancia, porque pues ellos hay veces sí registran estos establecimientos en Cámara de Comercio, y pues yo me imagino que allá pues le deben pues, de mencionar, dependiendo de la cantidad de trabajadores, deben de estar afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues sí, hacen, digamos, estos contratos de manera verbal, y solo le pagan los 35.000 pesos del día, como dijo Carlos, y no le incluyen la seguridad social. Pero en caso tal de que llegue a pasar un accidente de trabajo, ¿quién los va a cubrir? Ah, bueno, sí, tiene de pronto, es beneficiaria de pronto del esposo, o tiene de subsidiado la salud. Ah, bueno, sí, allá van y la atienden por urgencias. Pero si en caso tal esa persona llega a tener un porcentaje de incapacidad laboral, ya después no va a poder trabajar. Entonces ahí es donde llega la parte legal, y cogen a estos establecimientos, y como estos derechos así sean
por un contrato verbal, esos derechos van a ser irrenunciables. Entonces a esta persona le van a sancionar y, mejor dicho, no van, el local prácticamente lo perdería porque tendría que indemnizar a esta persona. Y es peor cuando llega el caso de que se tiene que llegar hasta una pensión. Entonces, sí lo omiten algunas empresas en un contrato o negocios en un contrato verbal, pero si llega a pasar algo así grave, entonces ahí es donde empiezan ya las cosas más difíciles a tornarse. Ok, dice la presentación, no se queda quieta. Ya eso no hay. Ya, listo. Entonces, recuerdan, devuélvalo por favor, listo, listo. Recuerdan ustedes ahorita que yo les decía que lo tuvieran en cuenta, lo que era estabilidad laboral y que tuvieran en cuenta dos conceptos, dos palabritas, una que eran las medidas de mejoramiento y cuáles eran los mecanismos. Todo lo que nosotros les acabamos de explicar son los mecanismos que contribuyen a que se establezca una estabilidad laboral y un equilibrio entre ambas partes por medio de un contrato, ¿cierto? Llámese el contrato que se llame. Yo no le diría a usted, es mejor el contrato fijo o es mejor el contrato a término indefinido, pero téngale las garantías a los trabajadores, usted como empleador, para que ellos desarrollen las actividades para las cuales fueron contratados, ¿cierto? Eso es estabilidad laboral, ¿cierto? Entonces la estabilidad laboral en el empleo consiste en el derecho que se reconoce al trabajador de permanecer en el cargo que se desempeña a no ser despedido sin causa debidamente justificada, ¿sí? Por el funcionario competente. Y en caso de despido injustificado, pues se tienen que dar al lugar todo lo que tiene que ver con indemnizaciones y demás, o en caso de reinstalado o reubicado en su trabajo, ¿cierto? Entonces, esas son todas las medidas, todos los mecanismos para contribuir a la estabilidad laboral. Pero resulta que habían unas que dejamos por fuera, ahorita que no las vimos a profundidad, que son todo lo que son las medidas de mejoramiento. Y esas medidas de mejoramiento hacen referencia a los artículos 56, 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde nos dicen básicamente, se las voy a resumir. Por parte del empleador son todas las obligaciones que tiene el empleador para poderle brindar un buen ambiente y un buen espacio y la garantía de que el trabajador va a tener un pleno bienestar y estabilidad para ejecutar la tarea para la cual fue contratado, ¿cierto? Entonces, dentro de ellas podemos mencionar algunas. Implementación del sistema, o sea, afiliarlo al sistema de seguridad social, ¿cierto? Informarle el salario que va a devengar, pagarle oportunamente, capacitarlo en los procesos internos de la compañía, garantizarle todas las prestaciones sociales, cumplir con los días de descanso, dar aviso de las vacaciones, cómo y cuándo se las va a dar. No es que llegó el día de las vacaciones, ay, venga, usted sale mañana a vacaciones, ¿cierto? Brindar todas las garantías en un ambiente laboral sano y saludable, lo que hoy por hoy llamamos seguridad y salud en el trabajo. Implementar todos los programas de estilo saludable que le garanticen al trabajador que no va a tener ni un accidente ni una enfermedad laboral, ¿cierto? Y si por ahí nos vamos a las obligaciones que tiene el trabajador, que es cumplir con todas las actividades que el empleador me designa, cumplir con el horario laboral a interés mutuo, ¿sí? Y obviamente cumplir con con todas las normativas que el empleador le corresponda, ¿cierto? Y como ya lo acabamos de ver, todos los mecanismos es el cumplimiento de todas las cláusulas que se establezcan dentro de un contrato, dentro del marco referencial de ley. ¿Listo? Aquí estamos viendo una palabrita que es muy importante que se llama estabilidad laboral reforzada, ¿cierto? Y para ello, Dilson nos va a colaborar explicando qué significa y qué es y por qué. En mi caso también, no la había escuchado. Listo. Lo que hace referencia a la estabilidad laboral reforzada es, por ejemplo, Dilson viene trabajando en alguna empresa, ¿cierto?
y por ocasiones de la vida, situaciones de la vida, en un momento determinado tuvo un accidente de trabajo. En ese accidente él perdió un porcentaje de capacidad laboral. Entonces, después del proceso, la ARL dijo, no, este señor se debe reubicar el puesto de trabajo porque ya no puede hacer estas funciones. Ah, bueno, listo. Entonces la empresa empezó y le hizo esa reubicación. Pero resulta y pasa que la empresa ya no le sirve a Dilson como trabaja, porque perdió capacidad laboral y que porque él era bueno haciendo la otra cosa y no lo necesitan allá, sino en el lado donde estaba antes. Y les tocó a la empresa pues contratar a otra persona para laborar en ese puesto que dejó Dilson allá libre. Y entonces, ¿qué es lo que quiere la estabilidad laboral reforzada? Es proteger a todos sus trabajadores que de pronto por alguna condición de incapacidad, las empresas lo quieran sacar o hacerle una terminación de un contrato, ya sea por justa causa, o por injusta causa o por justa causa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado los protege, el Ministerio de Trabajo los protegería porque pues son unas personas que ya han perdido un porcentaje de capacidad laboral, entonces lo están protegiendo para que no vayan al desempleo y después van a ser un poco más difícil de pronto de contratar. Entonces lo que hace la estabilidad laboral reforzada es mantener el contrato o la vinculación laboral con estas empresas. ¿A quiénes más de pronto puede, digamos, no, de pronto no, a quiénes más protege este nombre de la estabilidad laboral reforzada? A mujeres en estado de gestación, mujeres en periodo de lactancia, directivos de los sindicatos, personas con discapacidad física y personas afectadas con limitaciones. Entonces, cuando dicen mujeres en estado de gestación, que de pronto digan, no, pues esta señora quedó en embarazo, entonces toca que terminarle el contrato porque es que ya no va a rendir en la empresa. Digamos que en caso tal de que sea por una falta grave una mujer en estado de gestación, la empresa debe solicitar al Ministerio de Trabajo que estudie la posibilidad o le dé autorización a la empresa para que esta persona pueda ser despedida por justa causa. Solo lo puede autorizar el Ministerio de Trabajo. Los directivos de los sindicatos, pues más que todo son porque pues son los jefes, digamos, del sindicato, entonces por ende no podrían ser despedidos y entonces los cubrirían este nombre, lo que es la estabilidad laboral reforzada. Las personas con discapacidades físicas, pues son cuando contratan a personas ya con discapacidades y luego ya las quieren, digamos, sacar de pronto por rendimiento o de pronto, un ejemplo, si una persona está haciendo X tarea y hacen la solicitud al Ministerio de Trabajo para que este contrato sea terminado, entonces lo que se hace es que se le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que hace esta persona allá? No, pues es que es la persona de recepción. Ay, bueno, ¿y le sirven las dos manos? Ah, sí, o no tienen las manos. Entonces, no, sí, él tiene las dos manos. Ah, bueno, pues entonces no lo puede despedir porque pues sus funciones las puede hacer fácilmente con las manos. Y ya las personas con afectaciones o con limitaciones, pues ya serían como, digamos, los accidentes que puedan ocurrir y esas personas pues se protegerían para que no sean pues retiradas de las empresas. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir la estabilidad reforzada, es que protege a todas esas personas que se encuentran con alguna condición y las empresas al ver que de pronto ya no son eh, productivas para la empresa, entonces las quieren cambiar. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, algún aporte. No, por mi parte no. Yo quiero agregar algo Bien. allí, y es que también hacen parte de ese proceso de estabilidad laboral reforzada las personas que están bajo un fuero pensional, ¿cierto? Aplica para el sector privado y para el sector público. ¿Qué es el fuero pensional? Son personas que están en procesos ya de pensión y que por su avanzada edad ya no son tan productivas para la empresa, pues a ellos también los protege la ley. También protege la ley a las cabezas de familia, ¿cierto? Que es madre, cabeza de hogar,
y tiene que cumplir ciertos requisitos. Cada uno de esos aforos, de esos fueros que acaba de mencionar Wilson, tiene que tener unos requisitos, ¿cierto? Tienen que estar contratados a término fijo o a término indefinido, por obra labor o por prestaciones de servicio o otros tipos de contrato. Les aplica a cualquier persona, ¿cierto? Eso bajo la sentencia T-453 del 2014, la SU 40 del 2018 y la SU 49 del 2017, ¿cierto? Las mujeres embarazadas las protege, como ya dijo mi compañero, ellas tienen que comunicar al empleador, decir que están en estado de gestación, porque pues el empleador no sabe, comete un error ahí. Y tiene, para poder hacer cualquier despido con cualquiera de estos fueros, tienen que solicitar siempre la autorización del ministerio y es el ministerio el que da el aval para saber si lo puede despedir o no bajo este tipo de condiciones. Mujeres embarazadas, cabezas de familia, pensionados, personas con debilidad manifiesta, que era lo que explicaba Dixon, por incapacidades, que tengan una correlación con la labor, ¿cierto? Personas con fuero sindical. Entonces yo creo que eso es básicamente lo que encierra todo eso. Y para concluir, entonces, la estabilidad laboral, ¿sí? La estabilidad laboral es el conjunto de medidas y de mecanismos que tienen las empresas y que establecen a través de contratos con los trabajadores para garantizar la continuidad de una persona en su trabajo, ¿cierto? Y que se pueda prolongar de manera continua durante mucho tiempo. Esa es la estabilidad laboral. ¿Y cuál es el marco referencial? El Código Sustantivo de Trabajo. Y que bajo ese mismo Código Sustantivo del Trabajo, mediante unas sentencias que se han venido determinando a lo largo de los años, nos brindan aún mayores estabilidades con determinados fueros de personas que ya los acabamos de ver, que es la estabilidad laboral reforzada. Muchachos, yo creo que eso es todo por hoy, eso es todo el tema. Quisiéramos escuchar, aparte pues del pequeño percance que tuvimos con respecto a la caída del internet, cómo estuvo la presentación y qué tan bueno fue para ustedes y qué tanto aprendieron con respecto al tema. Y si es interesante estos temas a la hora de sustentarlos o de presentarlos frente a cualquier empleador y frente a hacer valer sus derechos como trabajadores. Los escuchamos. Bueno, por mi parte, la verdad queda como mucha satisfacción de conocer este tipo de temas porque uno como empleador básicamente se limita a eso, o sea, a trabajar y pues, a cumplir como con sus labores y no tiene muy en cuenta como ese tipo de temas como los contratos y todo, como les decía anteriormente, pues uno lee, pero no lee tan a fondo eh, ese tipo de contratos, ni tampoco pues como las obligaciones tan legales que lo pueden tanto cubrir a uno como trabajador y como es el que lo contrata a uno, tener muy claro, digamos, los tipos de contrato y pues preguntar a las empresas o ya sea algo informal con un contrato verbal, qué es lo que me cobija a mí como trabajador, qué es lo que me permite a mí conocer, por ejemplo, lo del salario y lo del sueldo, mis obligaciones, mis deberes, mis derechos. Entonces, pues la verdad sí quedo muy contenta, me parece que son súper importantes ese tipo de conversatorios porque yo creo que pues las personas jóvenes estamos muy susceptibles a no conocer por ignorancia las leyes que nos cobijan a nosotros. Como lo decían ahora, pues uno en una empresa puede que entre vital, sano, y resulta que, pues, lastimosamente, pues un ejemplo, digamos, el COVID, puede interferir en mis labores, por ejemplo, que me queden secuelas a raíz pues de esta situación, qué puedo hacer o qué es lo que me ocurre realmente dentro de mis labores, en cuestiones pues de discapacidades y todo pues que pueden generar no solamente físicas sino también mentales, que uno pueda demostrar como que realmente sucedió en la empresa.
Entonces, pues sí, súper importante conocer estos temas, cuáles son las obligaciones del empleador de acuerdo con los códigos sustantivos del trabajo, qué artículos nos cobijan a nosotros, cómo se ve reflejado pues específicamente en este código sustantivo del trabajo que es bastante pues como amplio, saber las diferencias entre los tipos de contratos, ya sea verbales, escritos, término indefinido, tiempo fijo, bueno, todo lo que pues nos explicaron, la estabilidad laboral, es un concepto que digamos uno no lo tenía como muy claro, pero es bien importante porque pues trae muchos puntos que uno realmente no conoce, como pues los mecanismos que nos estaba explicando ahorita Carlos y pues todas las medidas de mejoramiento y todo lo que lo cubre a uno como trabajador. Entonces pues no, muy agradecida por haber recibido pues esta invitación y espero pues que me sigan invitando a este tipo de conversatorios porque realmente son muy interesantes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Juliet. Viviana. Muchas gracias, César. Muchachos, de mi parte, la verdad, muchas gracias por el conversatorio. El tema es muy interesante porque aclara muchas dudas con respecto a la estabilidad laboral que nosotros creemos asumimos tener y pues nos deja claro el tema de todo lo que es contratos y demás implicaciones legales que bien o mal nos benefician y cobijan a las empresas, ¿cierto? Muchas gracias porque aclararon muchas dudas, despejaron muchas incógnitas que uno muchas veces tiene y pues muchas veces por desconocimiento o por temas laborales no entra a hablarlos muchas veces con sus directivos, ¿cierto? Muchísimas gracias y nada, pues esperamos si en futuras ocasiones podemos volver a encontrar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, César. Muchas Muchas gracias, Viviana. gracias, Dilson. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Gracias, César. Carlos. Damos por terminado el conversatorio del día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Excelente fin de semana.